Buenas tardes y muchas gracias por la oportunidad, tanto al CIDES como a la Universidad de Berna en Suiza. Y muchas gracias a ustedes por tener la oportunidad de compartir con ustedes y más tarde dialogar acerca de lo que estamos escuchando. Lo que les voy a presentar es un tema que trabajamos mucho y hemos trabajado y colaborado mucho con el CIDES, que se trata de adaptación al cambio climático en las zonas altiplánicas de Perú y de Bolivia, tratando de entender cuáles son las dinámicas que pueden llevar a procesos de adaptación y de resiliencia en esos entornos. Cuando hablamos del cambio climático, los informes del panel de cambio climático, el Interpanel on Climate Change, para América Latina obviamente dice que las vulnerabilidades van a ser muy altas en los sectores urbanos por la alta concentración de la población. Va a haber escasez del agua, va a haber olas de calor, inundaciones que las hemos venido viendo en Bolivia por muchos años ya, sequías intensas, también las estamos viendo, y la escasez del agua y enfermedades. Para el nivel rural, lo que se presenta es en el presente cercano, casi actual, se habla mucho del problema del acceso al agua, la inseguridad alimentaria, que es estructural, además del cambio climático, los cambios en las zonas de producción debido al movimiento del calentamiento global y el impacto en los más vulnerables. Las dinámicas poblacionales hablan de cómo se da la transformación económica. Elizabeth me pidió... Perdón, si puedes... ¿Más cerca? Ok, gracias. Elizabeth Jiménez me pidió que hablara un poco acerca de dinámicas poblacionales y yo estaba pensando en cómo enfocar las dinámicas poblacionales dentro del trabajo que hacemos, que es ver cómo las familias hacen su vivir del día a día en los entornos en los que se encuentran. Entonces, planteé un poco la idea de cómo se ve desde la perspectiva política el desarrollo económico, el desarrollo agrario, el crecimiento económico y qué impacto tienen sobre la forma de accionar local, o sea, cómo las personas negocian ese entorno. Y voy a hablar un poquito acerca del cambio climático en los Andes en específico, porque las dinámicas poblacionales ahí siempre han sido fluidas y son muy interesantes para entender los procesos de adaptación. Solo algunas estadísticas, por ejemplo, la tasa de pobreza rural suele ser más alta que la tasa de pobreza urbana. La relación de ingreso de 2 a 1, 1 siendo el caso de la zona rural, pues eso es estructural en todas partes del mundo y nos tenemos que preguntar por qué se da eso. Y los hogares rurales también son mucho más vulnerables que los hogares urbanos. Hay estudios que se hicieron acerca de la vulnerabilidad al cambio climático en hogares urbanos y rurales en México, Brasil y Perú, y encuentran que efectivamente los hogares liderados por mujeres en zonas rurales son los más vulnerables. Pues que creo que en muchas de las investigaciones que hemos hecho ya sabemos que ese es el caso. También se muestran estadísticas, en este caso desarrolladas por el World Development Indicators, que muestran que más de la mitad de los países para los que existen estadísticas, el 40% más pobre tuvo un crecimiento más rápido que en muchos países del mundo. O sea que hay una dinámica económica que trata de moverse dentro de los sectores rurales independientemente de las políticas de gobiernos. O sea, la agencia, el accionar humano se da en esas regiones. Como mencionó Sabine, se utiliza mucho cuando enseñamos la clase de desarrollo económico cuál es el proceso de transformación económica que experimentan todos los países. Y siempre se habla del valor bruto de la producción, el Producto Bruto Interno que genera cada sector y cuál es la población que vive en cada uno de esos sectores. Para mí lo más importante es realmente entender que hay una población muy grande en el sector agrario, los porcentajes son bien grandes y tengo ahí una pequeña tabla que les muestra un poco Bolivia, Laos, Nepal y Perú y Ruanda.
porque les da una idea de que una gran mayoría de la población se encuentra en esos sectores rurales. Y si pensamos en desarrollo, crecimiento, estabilidad, adaptación y reducción de la vulnerabilidad, obviamente tenemos que pensar en esa área. Un trabajo reciente, relativamente de hace 2 años, que duró como 5 o 6 años, estudió la relación entre crecimiento económico, reducción de la pobreza y distribución del ingreso. Hizo un análisis, muchos análisis de estudio de casos, pero también econométricos, que mostraban que analizaron 11.000 unidades, municipalidades, organizaciones políticas locales, para ver en qué situaciones se daba un crecimiento económico con una mejor distribución del ingreso y con un incremento de la pobreza. Y básicamente encontraron en esos estudios de Latinoamérica que el 12% nomás de toda la muestra había logrado eso. Y que las características principales de por qué había logrado eso era que habían procesos de integración con ciudades, había mucho más capital invertido humano, había muchas más relaciones de intercambio y de relaciones entre la gente. Y traté de resaltar algunas de esas, es mi traducción más o menos, de lo que encuentran. O sea, ¿en qué tipos de dinámicas poblacionales pueden darse que puedan llegar a desarrollar territorios? Lo que ellos llaman el territorio, nosotros trabajamos con el concepto de paisajes, o comunidades, o cuencas, etc. Pero la pregunta es, ¿en qué medida esto se puede dar? Entonces, muy brevemente quiero hablarles de lo que hemos encontrado sobre cambio climático en el altiplano, de la dinámica poblacional que hemos visto con respecto a lo que sucede en los paisajes y los medios de vida, y tratar de hacer un análisis breve, pero un poco complicado, acerca de los procesos de vulnerabilidad y adaptación que hemos visto en 2 regiones del altiplano. Una es en Ancoraimes, en el altiplano norte, y la otra es en Humala, en el altiplano central. Y después algunas reflexiones, porque conclusiones en realidad todavía tenemos que discutir o conversar. Por un lado, se hizo un estudio específico para esta región en uno de los proyectos de investigación en los que estuvimos involucrados con el CIDES inclusive, en el que se muestra ya definitivamente, y eso se demostró hace más de 7 años ya, que hay un incremento claro de la temperatura en promedio de 1 grado centígrado en estas regiones. También se demostró que se estudió las proyecciones para esta región en particular, y se proyecta que a finales de ciclo va a haber un incremento de la temperatura en promedio de 4 grados centígrados, promedio, y nosotros sabemos que siempre hay una distribución alrededor del promedio. Y por el otro lado, también se proyecta que en estas zonas, para fines de siglo, habrá una pérdida de la humedad del suelo, que implica una incapacidad del suelo de ayudarnos a sobrevivir si es que vamos a consumir sus productos. No solo en la época seca, sino también en la época de las lluvias, con lluvias muy intensas, muy breves, y con un suelo que es incapaz de absorber la cantidad de agua que va a caer. Dentro de ese contexto, muchas de las conclusiones que salían eran que necesitamos realmente desarrollar estrategias que puedan ayudar en las zonas rurales a atacar este problema. Entonces, trabajamos en este tipo de paisaje. Trabajamos en 11 comunidades, desde la zona de Perú al altiplano norte de Bolivia y al altiplano central. Y estos paisajes un poco nos muestran cuáles son las actividades económicas de los medios de vida en estos entornos. Comunidades pastorales que dependen de las llamas y de las alpacas, que se articulan al mercado de exportación de fibra de alpaca, pero sin ningún poder de negociación. Y por lo tanto la migración es una alternativa para sus medios de vida. En algunos lugares, como en Chocñapata, que es en Ancoraimes, cerca del lago Titicaca, la humedad permite ahora el incremento de la producción de cultivos, cuando antes no se daba. En la zona del lago, por los cambios climáticos, también estamos viendo, por un lado, más que por los cambios climáticos, por los cambios económicos y de oportunidades de mercado, estamos viendo más acceso a los mercados.
tanto en la zona del lago de Perú como en la zona del lago de Bolivia, y en esta zona particular la producción de cebolla se ha convertido en una actividad muy importante en la parte baja. Mientras que en otras zonas, como la parte media de esa cuenca, hay una gran fragmentación de la tierra, lo que obliga a las familias que viven en esos entornos a tratar de desarrollar otras actividades económicas o de trabajo en otras regiones. Y finalmente en la zona de Humala, donde se han desarrollado por un lado los mercados de la lechería en los últimos 20 a 30 años y por el otro lado buenos mercados de la papa. O sea, los mercados incentivan las dinámicas de población, empujan, hay mucha variabilidad en lo que podemos encontrar en esos entornos, y lo que podemos decir en el año 2006 es muy diferente de lo que decimos en el año 2009 o en el siguiente, dependiendo de lo que sucedió con el clima, dependiendo de algún cambio en la política de mercado que determine que podemos importar la leche en polvo y por lo tanto los precios de los productos de leche fresca bajan. O sea, hay mucha variabilidad. Entonces, lo que estamos tratando de hacer ahora con las encuestas que hemos hecho es tratar de ver qué factores de las estrategias de vida y de los capitales humano y social contribuyen a unas estrategias de adaptación y de resiliencia en el entorno en el que viven. Entonces, el objetivo para nosotros, utilizando estas metodologías que son de relaciones canónicas, es básicamente tratar de utilizar las encuestas y la data que tenemos de las 350 familias en estos dos entornos para determinar qué vemos en términos de qué contribuye el incremento en la vulnerabilidad del hogar, qué contribuye a la adaptación del hogar, que contribuye a la vulnerabilidad del ecosistema o la adaptabilidad del ecosistema. Tenemos muchas dimensiones de vida, eso es lo que captura este tipo de relaciones canónicas, donde por un lado vamos a ver estas variables, en el lado de acá, que son las que van a explicar esta variable independiente canónica, que se va a relacionar con esta variable dependiente canónica que está explicada por todas estas variables que incluimos acá. Y como ven en la parte de abajo, describo cómo vamos midiendo estas unidades, que las hacemos a partir del tipo de información que hemos colectado. Solo para que tengan algunos ejemplos, el capital natural se mide por la cantidad de acceso a la tierra agrícola, todos los animales que tienen las familias se convierten a unas unidades tropicales animales. El capital humano se mide por la cantidad de mano de obra que permanece en el hogar para trabajar en el campo, además de que es separado de la familia que va y migra, de los miembros que migran. La edad y el género y la educación del jefe o jefa del hogar, dependiendo de quién es el que está presente en las actividades. Por el otro lado, el capital social, hablamos de la pertenencia a las organizaciones locales, así como el informal, en términos que llamamos informal, pero en realidad es cultural, la reciprocidad, el AINI, el trabajar al partir, por ejemplo, todo ese tipo de relaciones sociales que podemos establecer. Y vemos también la estrategia de vida como si es que hay diversidad en los cultivos que se consumen, si hay producción para el consumo, además de producción para los mercados agropecuarios, y si hay migración para el empleo. Lo mismo con las variables dependientes. Hablamos de la vulnerabilidad del hogar desde las percepciones y las experiencias del hogar. O sea que preguntamos acerca de las experiencias y su capacidad de controlar los efectos o riesgos que enfrentan. Y además también hablamos de su temor a las enfermedades en la familia. Si son muy vulnerables van a tener mucho temor si es que algo sucede con el miembro adulto que trabaja en la familia, por ejemplo. También hablamos de un ingreso per cápita alto para protegerse de los riesgos, la alta productividad, por otro lado, la capacidad de inversión en educación, la diversidad de fuentes de ingreso y el acceso a organizaciones puente. Esas organizaciones que te permiten negociar con la municipalidad, que te permiten negociar con el ministerio, la articulación. Y finalmente, las que miden la resiliencia del ecosistema, que son
La diversificación en el uso de la tierra, la monoproducción tiende a ser mucho más vulnerable a los cambios climáticos que un entorno mucho más diversificado. Cultivos que fijan nitrógeno, por ejemplo la alfalfa, las habas y otros cultivos que hacen lo mismo. Enmiendas de suelo desde del uso de la materia orgánica del ganado, así como el uso de fertilizantes químicos, abonos, etcétera, y el control de la erosión, que en el altiplano es bien importante que la tierra esté cubierta. En la tierra de descanso por lo general crece tola, pero en otras tierras lo que se hacen es se ponen cultivos de cobertura como la alfalfa, que permiten proteger la tierra para que no pierda la humedad ni pierda el valor del suelo. ¿Por qué es importante? Porque si ven, no solo hoy día, pero a futuro, las condiciones de humedad del suelo van a cambiar por el acceso al agua. Entonces necesitamos retener el agua, y por el calentamiento, porque la temperatura va y continúa en el presente, inclusive la evaporación. Gracias. Quería decir otra palabra, pero es la misma. En ese sentido, lo que ven acá, y voy a darles el ejemplo de solo una región porque me voy a quedar sin tiempo, es el ejemplo de Anchoraimes, que está en el altiplano norte. Y lo que los gráficos nos muestran, básicamente, esas barritas de colores, cada color identifica una dimensión entre la relación de las variables que les he mostrado. La variable independiente canónica y la variable dependiente canónica. Entonces cada color es una dimensión. La parte de arriba de este gráfico muestra los capitales y las estrategias de participación en el mercado y de diversificación. Y la parte de abajo muestra la vulnerabilidad de la familia, los niveles de ingreso que puede tener la familia, la inversión en educación, la diversificación del ingreso, la pertenencia a organizaciones de puente, la diversidad en el uso de la tierra, la cantidad de nitrógeno que se pone en los cultivos, las enmiendas de suelos y la erosión. Cuando la barra está hacia el lado de ustedes derecho, quiere decir que hay mucho. Cuando está al lado izquierdo, quiere decir que hay poco o es negativo. Eso nos permite entonces entender las relaciones. Y las relaciones canónicas de estas variables son bastante altas, que muestran para esta muestra de Anchoraimes una relación de la primera dimensión de 89, de la segunda de 81 y de la última del 73% de correlación. ¿Qué encontramos en la primera dimensión? En la primera dimensión, como van a ver acá, se caracteriza por mucha tierra de cultivo, se caracteriza por mucha diversidad en los cultivos que se siembran, participación en los mercados agrícolas y además un poco de participación en el mercado laboral. Por el otro lado, esto constituye una variable canónica que se relaciona con esta. ¿Y qué encontramos en este lado? Que la variable canónica dependiente nos muestra un alto ingreso por persona, una baja productividad de la tierra, un ingreso diversificado, que es bueno cuando pensamos en el manejo de los riesgos que se pueden dar a las actividades que estamos enfrentando, una diversidad en el uso de la tierra, enmiendas del suelo que se realizan y un control de la erosión. O sea, en otras palabras, este tipo de grupo de relación de familias que tengan algunas de estas características en términos de la cantidad de tierra, en términos de su dedicación a la agricultura y su articulación al mercado de trabajo y agrícola, va a poder tener una buena, una buena alternativa económica, por un lado, va a poder invertir en la educación de sus hijos, por otro lado, pero también está invirtiendo en el ecosistema en el que vive y tiene una capacidad de ligarse a las instituciones políticas mayores. O sea, se plantea como una actividad que es de estrategia diversificada, agrícola, de empleo y adaptada y resiliente. Cuando vemos la segunda dimensión, la variable canónica está planteada en este caso por una poca cantidad de tierras, una gente que es joven, de menor edad, el jefe de la unidad familiar o la jefa, con bastante educación y que participa en los mercados laborales, que con un ingreso per cápita menor, con una productividad de la tierra alta,
porque a menor tierra tienes que utilizar la tierra mejor, con una diversidad del ingreso, y por el otro lado con poca capacidad de controlar la erosión, porque tienes que utilizar la tierra en forma constante. Se me acabó el tiempo, y entonces voy a decir la tercera dimensión, porque es también bastante interesante en el sentido de que estamos hablando de una menor cantidad de trabajadores para la agricultura, una menor cantidad de organizaciones en las que pertenecen, una menor capital social informal, y participan principalmente en los mercados laborales, tienen un alto grado de vulnerabilidad a las enfermedades y a los riesgos, y tienen un ingreso personal alto, no invierten en educación, no pertenecen a organizaciones de puente y tienen poca diversidad en el uso de la tierra. Son familias bastante vulnerables en ese sentido. En este caso estamos hablando de estrategias de menos capitales que dependen de la migración. La idea de plantearles esto, tanto para el análisis de estas dos cuencas, es poder entender realmente en qué situación se encuentran estas regiones y por qué se da esta situación. Entonces, estamos hablando de casos en los que en Ancoraines, donde la diversificación realmente casi no existe y se plantea mucho el trabajo fuera del hogar. Se da por la fragmentación de la tierra principalmente, mientras que en el lado de Humala se encuentra otra figura diferente, con mejor articulación al mercado, y ustedes pensarán en Patacamaya, que cuando yo conocí Patacamaya en el año 92, era pequeñito y ahora es un centro grande y comercial, muy cercano a las zonas en las que estamos, que permiten ese tipo de estrategias dinámicas para las familias. Entonces, en el contexto de adaptación al cambio climático, es importante entender estas y la vulnerabilidad que se está dando en el contexto, porque si no vamos a tener simplemente situaciones de empuje, donde tienes más población que está saliendo de estos contextos y creando presión en otros lugares, lo que va a incrementar aún más la vulnerabilidad. O sea, desde el punto de vista político, habría un interés muy importante en tratar de ver formas de plantear plantear intervenciones políticas que permitan a las familias poder invertir en sus suelos, poder invertir en las formas de vida que ellos quieren definir. Y voy a quedarme ahí porque me quedé sin tiempo. Muchas gracias.